La celiaquía es una enfermedad sistémica de base inmunológica en gente que está predispuesta genéticamente. Consiste en la intolerancia al gluten, que es una proteína que está en ciertos alimentos. La moda del diagnosticarlo, lo primero que tenemos que hacer es pensar en ello. Y una vez que lo hemos pensado, tenemos armas con análisis serológicos, endoscópicos y genéticos, con análisis genéticos. Como hemos dicho, el gluten es una proteína que está en diversos cereales, como son el trigo, cebada y centeno. Normalmente depende de la edad del paciente. En pacientes que son pediátricos o en niños o adolescentes, los síntomas pueden ir desde diarreas importantes, pérdida de peso, falta del desarrollo, o sea, un desarrollo más lento en los niños. Sin embargo, en los adultos normalmente lo que solemos ver es una enfermedad que es muy difícil a veces de diagnosticar solamente basándonos en los síntomas, porque puede ser desde asintomática, es decir, pacientes que tienen una enfermedad, un familiar con una enfermedad celíaca, pueden estar totalmente asintomáticos y sin embargo ellos tener una enfermedad celíaca. Y por otro lado vienen pacientes consultando por dolor abdominal, por diarreas o estreñimiento, es decir, una alternancia en el ritmo intestinal, otras veces osteoporosis o infertilidad, porque como ya ha comentado Juan, es una enfermedad sistémica que puede afectar no solamente al intestino, sino se puede presentar con otros síntomas en otros aparatos. Cuando el gluten entra en el cuerpo de una persona con enfermedad celíaca, genera a nivel de las vellosidades intestinales una respuesta inflamatoria excesiva. Esa respuesta inflamatoria lo que provoca es una atrofia a nivel de las vellosidades y eso conlleva a que el paciente tenga déficits nutricionales, tanto proteínas, pues vitaminas, calcio, vitamina B12, por ejemplo, también se puede ver afectada. Y eso es la consecuencia de que presente problemas, pues alternancias en el ritmo intestinal o problemas nutricionales. Las enfermedades autoinmunes relacionadas con la enfermedad celíaca son la hepatitis autoinmune, la diabetes mellitus tipo 1 y enfermedades tiroideas. Hay enfermedades reumatológicas, por ejemplo la artritis reumatoide, ¿vale? La espondilitis también tiene un componente genético y que se presentan como la celiaquía, ¿no? Una predisposición genética que luego desarrolla una enfermedad asociada a otros factores. De normal, el sistema inmunológico tiene la función de protegernos de los agentes externos y ahí lo que es fundamental es que nuestro sistema inmunológico sea capaz de diferenciar qué es propio y qué es ajeno para poder protegernos de bacterias, virus y demás. En una enfermedad autoinmune lo que ocurre es que hay una confusión y el sistema inmunológico empieza a actuar contra células o otros tejidos pero que son nuestros y que en sí no deberían de ser peligrosos para nosotros y eso produce un daño a nivel de diferentes tejidos o órganos. La dieta sin gluten es, en este momento, el único tratamiento disponible para una enfermedad celíaca y la dieta sin gluten tiene que ser estricta y tiene que ser de por vida, indefinida, por lo menos a día de hoy. Es la única forma que tenemos de que ese paciente pueda mejorar y que los cambios y el daño producido por la ingesta de gluten pueda revertir para que vuelva a hacer una adecuada absorción nutricional y los síntomas también puedan desaparecer. En principio, si una persona no tiene de base una enfermedad celíaca, no debería por qué retirar el gluten de la dieta. En la práctica, si lo que tenemos es pacientes que nos dicen que tienen determinados síntomas que al retirar el gluten mejora, pues habría que hacer un buen estudio y descartar firmemente que ese paciente no sea celíaco. En el caso de que descartemos que el paciente no sea celíaco y esa sintomatología persista cada vez que el paciente coma gluten, pues quizás lo que tendríamos que plantearnos es si pudiese tratarse de una sensibilidad al gluten no celíaca, que a veces no tiene que ver solo con el gluten, sino con otros componentes del trigo. El problema que tenemos con la celiaquía es que no hay ni una sola prueba médica que nos confirme o nos descarte que una persona es celíaca. Necesitamos juntar varios procedimientos diagnósticos y todos ellos nos tienen que hacer un puzzle y nos tienen que cuadrar. Entonces, para eso tenemos una analítica de sangre en la que podemos medir anticuerpos, la serología que llamamos nosotros. Tenemos una analítica de sangre en la que también podemos medir la carga genética, es valorar si ese paciente es genéticamente susceptible de ser celíaco o no. Tenemos unas muestras que cogemos con una gastroscopia a nivel de duodenal para ver si hay daño a nivel del duodeno por el consumo de gluten. Y por último lo que tenemos es ver la respuesta en todos esos niveles y también a nivel sintomático del paciente después de haber hecho una dieta sin gluten.